Cada día, amigos, estamos más cerca de la salida de Poppy Playtime capítulo 3 y en esta ocasión les tengo el análisis completo de un VHS filtrado por culpa de la gente de Mob Entertainment. Así que, amigos, comencemos con el análisis completo, las cosas que vimos, las que no vimos y por supuesto todo este video cargado de noticias porque tienen muchísima relación con el lore del juego. Así que, amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse si es que no lo están. Sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Sin antes, por supuesto, agradecerle al bueno de Sandy Candy por compartirnos este video completamente subtitulado del nuevo VHS. Ok, amigos, comencemos pues con el análisis completo de este nuevo VHS, que está bastante interesante y sobre todo que nos da una perspectiva muchísimo más amplia de lo que era lógicamente Playtime Co dentro del universo de este videojuego. Para comenzar, parece ser que este ya va a ser 100% oficial un VHS que vamos a encontrar dentro del juego. Aquí podemos ver el loguito principal de Playtime Co de What's the Time, Playtime, que básicamente es ¿qué hora es como la frase típica que tienen en este juego la gente de Playtime Co. Podemos apreciar por supuesto todo y cada uno de los momentos épicos de los Smiling Creatures que lógicamente ya analizamos en el canal, que ya estuvimos analizando, comentando un poquito sobre Catnap y que era el personaje o el antagonista principal de este nuevo capítulo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Al parecer resulta y resalta que al momento de que termina este pequeño VHS aparece una voz misteriosa de un personaje que no habíamos visto con anterioridad, que de momento no sabemos cuál es su nombre, pero lógicamente conocemos un poquito al respecto de que parece ser un reportero de noticias, donde nos dice que el mundo conoce a Haiwagi y lógicamente a esta Poppy, que vendría siendo también otro de los personajes importantes que ya nadie recordaba a lo largo del juego. Pero está ocurriendo una cosa muy interesante. En una de las notas que ya hemos visto con anterioridad en el juego, justamente esta que están viendo en sus pantallas, nos mencionaban que básicamente los padres de varios niños de Playtime Co, no de los huérfanos, sino de, digamos, que la gente que compraba los peluches, pues estaban reportando que ocurría algo raro con Catnap, y esto ya lo habíamos visto gracias al lore del juego en el ARG. Sin embargo, ocurre una cosa muy curiosa. Este reportero, amigos, básicamente en este VHS nos comenta un poquito al respecto de la nota que vimos anteriormente. Los padres se están quejando de que Catnap está funcionando de una manera distinta, además de que podemos ver el peluche oficial, se puede decir, dentro, digamos que del universo de Poppy Playtime. Actualmente ya se sabe que una empresa que se dedica a hacer este tipo de peluches con un diseño brutal, o sea, súper extremadamente bien hechos, pues es la encargada de que, digamos, que creó este hermosísimo Catnap, y la verdad tiene un diseño espectacular. Incluso nos muestran un poquito cómo es que funciona dentro de la historia del juego, que al parecer se le jala la cola y pues dispararía este gas de amapola que sabemos hasta este momento. Lógicamente el problema que está surgiendo aquí con los padres, digamos que del universo de Poppy Playtime, es que los niños están sufriendo pesadillas y también se comportan de una manera distinta. Básicamente, Catnap es un peligro para los niños del universo de Poppy Playtime. Y no contentos con eso, amigos, parece ser que vamos a tener en algún punto de la historia del capítulo 3, digamos que la vista real, por así decirlo, del lore del juego, cómo se van a ver los siguientes personajes. Podemos ver de este lado a Boxy Boo y del lado derecho a PJ Pujapilar, dos personajes que no hemos visto cómo se ven realmente como tal en el videojuego. No sé si ustedes me están entendiendo, pero una cosa, digamos, es el render del juego, otra cosa es esto, que sería como verlos en la vida real del universo del juego, y lógicamente tenerlos como peluche en la tienda oficial. Definitivamente se ve increíble cómo es que está el diseño de este personaje, pero lo realmente importante de todo esto es que realmente Poppy Playtime, o más bien la empresa de Playtime Co, pues estuvo metiendo en diferentes controversias y pues llegó incluso a aparecer en la televisión, en este caso como un canal 4 de pues este universo. Además, por supuesto, se nos hace mención de que pues los hijos están experimentando todas estas cosas extrañas que ya les he comentado anteriormente, y por supuesto ha ocurrido una cosa extremadamente brutal. Podemos ver en el noticiero una de las imágenes que ya habíamos visto con anterioridad en el ARG, que mostraban muchísimas cosas interesantes, pero lo más importante de todo es que hace ya bastante tiempo, cuando empezaba el lore del juego y nos mostraron a los Smiling Creatures, resulta que nos habían mostrado esta imagen.
imagen, donde podemos apreciar a todos y cada uno de los nuevos personajes. Y ocurrió una cosa súper extraña. La gente de Move Entertainment posteriormente a esto mostró una imagen donde solo se ven, digamos que pocos de los personajes que encontramos en el juego, pero menos Catnap. Así que en este momento, amigos, ya podemos confirmar al 100% qué rayos tenía de relación esta imagen con los acontecimientos de Poppy Playtime, ya que al parecer entonces, de acuerdo a lo que nos dice este VHS, pues básicamente decidieron quitar a Catnap del mercado. Ya no se va a vender absolutamente, digamos que nunca jamás, lógicamente dentro del universo de Playtime Co. Por lo mismo de que los padres estuvieron reportando que estaba ocurriendo algo extraño con los juguetes, que tenían un olor extraño que no era lavanda, y por supuesto que estaba provocando que los niños se volvieran agresivos y sufrieran pesadillas. Además, amigos, añadido a todo esto, el presentador de este programa de Poppy Playtime resulta que nos comenta que pues el daño básicamente ya está hecho. Muchos niños han sufrido este, digamos que incidente que ocurrió con estos peluches de Catnap. Además de, por supuesto, que a pesar de que la gente de Playtime Co los retire del mercado, ya pues básicamente el problema ya está causado, ya está hecho, ya no se puede hacer muchísimo por ellos. Y por supuesto que es desconocido el por qué surgió esta cosa. Existen varias teorías de que seguramente el experimento 1006 haya hecho alguna cosilla extraña con la producción para comenzar a hacer que estos peluches se volvieran un caos, o el mismo Theodore, ya siendo Catnap, pues haya provocado algo así por el estilo. Pero ya será cuestión de llegar al capítulo 3 para poder identificar qué rayos está ocurriendo dentro de la fábrica. Y por último, amigos, en este pequeño VHS podemos escuchar de fondo como a niños llorando, justamente como en el teaser trailer número 1 que nos mostraron, una pequeña referencia a hace un año que nos mostraron por fin el capítulo 3. Y lógicamente podemos apreciar otra cosa súper interesante, ya que al final nos menciona que los niños no están seguros, así que podemos confirmar casi al 100% de que no solamente los niños que se encontraban, digamos que en la fábrica de Playtime Co estaban siendo, digamos que dañados, sino que también los niños que se encontraban en el exterior comprando sus juguetes, pues también se encontraban bastante en peligro. Ok, amigos, para terminar con el video del día de hoy, voy a mostrarles una imagen que surgió la semana pasada de Poppy Playtime capítulo 3. Esta era una imagen promocional de la tienda para obtener un descuento en el sitio web. Sin embargo, pues lógicamente la gente de Mob Games, como en muchas ocasiones en estos últimos tiempos, pues se ha estado equivocando bastante con las publicaciones y no está teniendo como mucho cuidado al momento de estar publicando las cosas. Es por eso, amigos, que en esta ocasión de manera exclusiva vamos a ver la imagen del cuerpo completo de Catnap en su forma monstruosa. Así que, amigos, vean en sus pantallas a continuación, este es nada más y nada menos que Catnap. Esta imagen la borraron prácticamente al segundo, pero muchos suscriptores, muchos amigos y mucha gente sacó capturas lógicamente de este personaje. Aquí podemos ver básicamente a Catnap en su forma monstruosa gigante, como tiene los brazos extremadamente largos, las garras que habíamos visto con anterioridad que parece ser como manos y su uña súper gigante, y por supuesto también esta habilidad de que tiene el gas de color rojo, los ojos pequeños, la sonrisa gigante y la luna que parece ser que se hace también gigante. Definitivamente ver a Catnap en su forma monstruosa se ve epicardo, se ve bastante genial y bastante increíble. Pero por supuesto, gente, también tenemos, digamos que otra perspectiva con otros colores un poco más detallados. Vamos a ponerla justamente en este preciso momento, y aquí pueden ver cómo es que se ve Catnap con un poquito más de brillo, ya más digamos que clara la imagen, y se puede apreciar perfectamente cómo es que se ve. Esta fue la imagen que, digamos, se filtró por error por la gente de Move Entertainment, pero esperemos en un futuro todos los creadores y encargados de todas las cosas del juego pues tengan muchísimo más cuidado al momento de estar publicando las cosas, ya que gracias a esos errores que han cometido pues descubrimos cómo se ve Catnap gracias a esta imagen. Y por supuesto el VHS que lo agregaron en lista pues muchísimo antes, y no lo agregaron en privado, lo agregaron en oculto, y es por eso que tuvimos acceso al VHS completo. Así que, amigos, yo me despido con el gusto de siempre. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, comentar, compartir, suscribirte si es que no lo estás. Muchísimas gracias por ver. Yo me despido con el gusto de siempre. Se cuidan, se bañan, chao.